Un saludo a todas las personas que están viendo el video. En este voy a presentar algunos conceptos básicos de polígonos regulares. Supóngase que nosotros tenemos esta circunferencia y hemos trazado los siguientes puntos encima de la circunferencia, tal y como los vemos aquí, empezando desde el A, B, C hasta llegar al F. Bueno, resulta que cualesquiera de estos puntos consecutivos están a la misma distancia. Por ejemplo, E está a la misma distancia de D que D de C, a la misma distancia a su vez que C de B y a la misma distancia a la vez que B de A y sucesivamente. Entonces, ¿qué sucedería si yo trazo con una regla un segmento de recta que una E hasta D y luego uno con una línea el punto D hasta el C y luego desde C hasta B y sucesivamente? Entonces me quedaría algo como esto, todas esas líneas en azul. Ok, bueno, si yo hago esto, se me ha formado una figura geométrica en la cual si yo borro la circunferencia inicial, pues eso es a lo que se le llamaría un polígono regular. En este caso, los puntos A, B, C, D, E, F, todos estos puntos vendrían a ser llamados vértices del polígono regular. Mientras que los segmentos en azul, estos que yo utilicé para unir esos vértices, estos serían llamados los lados del polígono. A su vez, aquí adentro se me determinarían una serie de ángulos internos. Por ejemplo, fíjese este ángulo aquí, el ángulo alfa, el ángulo beta, gamma, sucesivamente. Todos estos ángulos. Bueno, pues todos estos ángulos vendrían a ser llamados ángulos internos del polígono regular. Entonces vamos a ver, vamos a caer en el concepto. Básicamente, los polígonos regulares son figuras geométricas cuyos vértices pertenecen a una misma circunferencia, o sea, todos estos puntitos pertenecen a una misma circunferencia, o sea, estaban todos apostados, o sea, estaban todos sobre la circunferencia. Y dice, y cualquier pareja de vértices consecutivos están a la misma distancia, es decir, E está a la misma distancia de D, que D de C, que C de B, que B de A y sucesivamente. Con ello, básicamente las dos propiedades de los polígonos regulares es que los lados tienen la misma medida, o sea, todos estos segmentos en azul tienen la misma medida y los ángulos internos, todos estos en verde, también tienen la misma medida. Una vez dicho esto, vamos a ver algunos conceptos básicos de los polígonos. Vamos a ver. Serían los siguientes. Entonces, el lado es lo que ya graficamos en azul y dice que es un segmento de recta que une dos vértices consecutivos. Es decir, E y D son vértices que están seguidos, consecutivos. Entonces, el segmento de recta que los une se llama lado. El ángulo interno son los ángulos formados en el interior del polígono por dos lados consecutivos. Entonces, por ejemplo, el lado ED y el lado DC, estos que estoy delineando con el cursor, estos dos son dos lados consecutivos, o sea, dos lados seguidos. Entonces, el ángulo que se forma entre ellos, en este caso gamma, ese sería un ángulo interno. Y sucesivamente podríamos decir lo mismo con los otros ángulos. Ahora vamos a ver lo que es un ángulo externo y ese lo hice aquí con un color anaranjado. Fíjese, el ángulo externo es el ángulo formado a partir de la prolongación de un lado y su lado consecutivo. Entonces, básicamente el ángulo externo se forma de agarrar este lado, por ejemplo, y hacerlo un poquito más largo. ¿Cómo lo voy a hacer a continuación? Fíjese. ¿Qué es lo que hice? Este lado lo alargué un poquito. Entonces, fíjese que aquí, en este lado, se me forma un ángulo. Ese ángulo, aquí que lo he coloreado en anaranjado, ese sería un ángulo externo del polígono.
De igual manera, si yo quisiera, tomo este lado que estoy delineando, lo alargo un poquito acá. Fíjese cómo lo hago acá. Entonces, aquí, en esta parte, donde estoy moviendo el cursor, se me formaría otro ángulo, que es este que acabo de poner en anaranjado. Y ese sería también otro ángulo externo. Yo podría continuar haciendo este proceso con cada uno de los lados. Ok, aquí en celeste escribo el concepto de diagonal. Básicamente es el segmento de recta que une cualesquiera dos vértices no consecutivos. Es decir, si yo estoy en E, una diagonal es un segmento de recta que me une dos vértices no consecutivos. O sea, no se vale trazar el segmento desde E hasta D. ¿Por qué? Porque D es consecutivo a E. Entonces, lo que sí se valdría es, por ejemplo, desde E hasta A. ¿Cómo lo hago acá? Fíjese. O bien desde E hasta B. ¿Por qué? Porque E y B, el vértice E y el vértice B no están seguidos. No serviría, por ejemplo, trazar una línea desde E hasta F, porque E y F sí están seguidos. ¿Cuál otro podría funcionar? Bueno, el segmento de recta que va desde E hasta C. Entonces, de nuevo, estoy uniendo dos vértices que no están seguidos. De igual manera, yo podría hacer esto desde cualquiera de los otros vértices. Ok, el siguiente concepto es el del centro del polígono. Dice que es el centro de la circunferencia en la que se inscribe el polígono. Bueno, básicamente vimos que este polígono está dentro de una circunferencia, de la que vimos al inicio. Entonces, fíjese que ese polígono regular está inscrito en una circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Resulta que esa circunferencia tiene un centro. Resulta que este centro de esa circunferencia también viene a ser el mismo centro del polígono. Entonces, si quitamos la circunferencia, ese centro también queda siendo el centro del polígono. El siguiente concepto en rojo dice que corresponde al radio del polígono, y este es el segmento de recta que une el centro con cualquiera de sus vértices. Entonces, si este es el centro, yo voy a unir este centro, por ejemplo, aquí. Fíjese que uní el centro con el vértice A, y yo lo puedo unir con cualquiera de los otros vértices que tenemos ahí. Por ejemplo, puedo unir el centro con el vértice B, o el centro con el vértice D, o bien el centro con el vértice F, y ahí podría terminar. No voy a hacer más para no cargar la figura. Ok. El siguiente concepto en café es el concepto de ángulo central, y dice que es el ángulo formado entre dos radios consecutivos cualesquiera. Entonces, por ejemplo, fíjese que este de acá, este ángulo en café que acabo de graficar, es un ángulo que se forma entre dos radios seguidos. Fíjese, este es un radio y este es el radio que le sigue. Entonces, por eso es un ángulo central. Por ejemplo, fíjese en este ángulo que estoy delineando aquí, en este, aquí justamente ahí. Este no sería un ángulo central. ¿Por qué? Porque este radio de acá, este que estoy delineando, y este otro, o sea, el radio OD y el radio OB, no son radios consecutivos. O sea, no son radios que están seguidos. ¿Por qué? Porque aquí faltaría uno en medio, fíjese. Faltaría el radio OC. Entonces, quiere decir que este ángulo de acá no sería un ángulo central. ¿Cuál sería otro ángulo central? Por ejemplo, este ángulo que acabo de graficar acá, el ángulo K. ¿Por qué? Porque se forma entre el ángulo AO y entre el radio AO y el radio OF. Y estos dos radios sí están seguidos, sí están consecutivos. El siguiente concepto corresponde al de apotema. Dice que es un segmento de recta que va del centro al punto medio de un lado y es perpendicular a este. Entonces, fíjese que yo voy a trazar un apotema sobre el lado AB.
Entonces lo primero que ocupo es determinar cuál es el punto medio de este lado, o sea, la mitad de este lado. Entonces, si yo lo hago sería este puntico de acá, el punto J, fíjese, está en la mitad del lado. Entonces, si yo trazo una línea que vaya desde el punto O, que es el centro, hasta la mitad del lado, tal y como lo hago acá, ese sería, este segmento de línea en gris sería una apotema. Además, fíjese que entre la apotema y el lado siempre se me va a formar un ángulo recto. O sea que la apotema y el lado son perpendiculares. Ok, ahora yo voy a trazar otra apotema sobre el lado CD. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocupo? Ocupo saber cuál es la mitad del lado CD. Entonces, ese punto medio sería el punto K, tal y como lo tengo acá. Entonces, si yo trazo el segmento de línea o el segmento recta que va desde el centro hasta ese punto medio, o sea, ese otro segmento sería otra apotema. Recalcando, ¿verdad?, que siempre son perpendiculares la apotema con cualquiera de sus lados. Ese proceso yo lo podría repetir sobre cada uno de los lados. Finalmente, voy a presentar algunos nombres de polígonos regulares de acuerdo con la cantidad de lados que tienen. Entonces, por ejemplo, un polígono regular de 3 lados, o sea, cuando n es 3, sería el triángulo equilátero. Cuando el polígono regular tiene 4 lados, 5 lados es un pentágono regular. Hay que ponerle así, ¿verdad? Pentágono regular, porque hay pentágonos irregulares, entonces hay que aprender a distinguirlos. De igual manera, cuando el polígono regular tiene 6 lados, se llama un hexágono regular. Continuando, si tiene 7 lados, heptágono regular. Si tiene 8 lados, octágono regular. Si tiene 9 lados, se llama nonágono regular. Si tiene 10 lados, decágono regular. En decágono regular es el que tiene 11 lados y dodecágono regular es el que tiene 12 lados. Por lo general, cuando tienen más de 12, uno puede referirse al polígono como un polígono regular, por ejemplo, de 13 lados o un polígono regular de 14 lados, sucesivamente. Hay algunos que tienen nombres particulares, por ejemplo, el polígono regular de 20 lados, que recibe el nombre de icoságono regular. Muchas gracias.